Bienvenidos a Matemáticos. Su profe Henry Cox Figueroa les saluda. Hoy vamos a resolver un problema de razonamiento que enuncia de la siguiente manera. ¿Será lo mismo el 30% de 200 que el 200% de 30? La respuesta es sí, no, no lo sé, $60. Entonces vamos a resolverlo. Vamos a aplicar dos criterios para resolver este problema. Pido a ustedes hagan sus respectivos razonamientos y en los comentarios, por favor, escribir el resultado que ustedes estiman que es el correcto. Será lo mismo el 30% de 200 que el 200% de 30. Sí, aquí para que tengan las mismas unidades, pues le voy a colocar también dólares, sí, para que no se pueda pensar que es otra cosa, sí, para que tengamos las mismas unidades. Entonces lo mismo hago acá. 200% de 30. Muy bien, muy bien. Lo voy a resolver de dos maneras, pues como decía, pido a ustedes hagan sus respectivos razonamientos y aquí en los comentarios escribir el resultado que ustedes estiman que es el correcto. Entonces, vamos a hacerlo mediante la utilización de la fórmula de porcentaje. Pues la fórmula de porcentaje indica que P es igual al producto de la cantidad que multiplica al tanto por ciento. A ver, no se está visualizando la fórmula, pues aquí la vamos a dejar representada. Muy bien, le vamos a colocar un tamaño ideal. Perfecto. Allí tenemos, P es igual a ¿qué? Pues P es igual a C por tanto por ciento. Entonces, ¿qué es lo que vamos a calcular aquí? Pues aquí lo que vamos a calcular sería lo siguiente. Es importante para lo cual, pues, poder identificar cuál es la cantidad y cuál es la cantidad y cuál es el tanto por ciento. Para el primer ejercicio, pues, sería el 30% de 200. Entonces, la cantidad es 200. Pues escribo 200 que multiplica ¿a cuánto? Al 30%. Ese 30% lo puedo escribir como una fracción, es decir, 30 sobre 100. Entonces, ¿cómo nos quedaría? Pues nos quedaría de la siguiente manera. La siguiente manera quedaría este resultado. A ver, un momentito, así para que no se nos combinen estas cantidades, ¿correcto? Entonces sería así. ¿Podemos simplificar? Por supuesto, podemos simplificar. Siempre y cuando se pueda simplificar hay que hacerlo. Dos ceros abajo, dos ceros arriba, correcto. Y nos quedaría que P por 30 es, perdón, que 2 por 30 es ¿cuánto? Que 2 por 30 es igual a ¿cuánto? A 60. Sí, esto se movió, que fue producto de la simplificación aquí y de la simplificación acá. Dos ceros aquí y dos ceros acá. ¿De acuerdo estamos? Muy bien. Entonces, 2 por 30, 60, acá quedó 1. Entonces, aquí el 30% de 200 es 600. Vamos a aplicar este mismo criterio acá, pues vamos a aplicar este mismo criterio para el siguiente cálculo. Sería pues P igual a ¿cuánto? ¿Cuánto es acá? Acá es el 200% de 30, por lo tanto la cantidad es 30 y le vamos a calcular el 200%. Entonces, pues aquí escribimos el 200 y abajo vamos a escribir el 100. Podemos simplificar de la siguiente manera, ojo, muy atentos, ¿sí? Porque hay que ser muy observador siempre. Esto tenemos que tener una característica, los matemáticos y todos los que estamos aprendiendo matemáticas, ser observadores para ver qué decisiones vamos tomando en el camino. Y ojo, esto no solo lo recomiendo para matemáticas, siempre, toda la vida tenemos que ser analíticos, críticos, observadores para resolver no solo los problemas de matemáticas, sino cualquier problema de la vida cotidiana, laboral, profesional. Vea usted, como tengo dos ceros arriba, dos ceros abajo, puedo simplificarlo, ¿cierto? O un cero del 30 con un cero acá, pero más fácil está eliminar dos ceros del 200 y dos ceros del 100. Por lo tanto, sería 30 por 2, 60, dividido para 1, sigue siendo ¿cuánto? Pues sigue siendo 60. A ver, entonces, ¿a qué conclusión estamos llegando? Pues estamos llegando a la siguiente conclusión, que el 30% de 200 es 60 y que el 200% de 30 también es 60. Repito, que el 30% de 200 es 60 y que el 200% de 30 también es 60. Y entonces aquí, muy atentos, pues como decía, hay que ser observadores y aquí pues es posible que seleccionemos la respuesta 60 y no es que 60 sea incorrecto. Ojo, no es que 60 sea incorrecto, 60 es el resultado de ambos ejercicios, pero ojo, no le está preguntando cuánto es. Ojo, tenga cuidado siempre con las preguntas. No le está preguntando cuánto es. Si preguntara cuánto es, si respondiéramos 60, ¿cierto? Este es un distractor. Repito, no es que 60 sea incorrecto, solo que 60 no es lo que se nos está preguntando, ¿cierto? Se nos está preguntando, es como si, ¿cómo puedo comparar? Como si fuéramos a un restaurante y hemos comido pollo y hemos comido pescado, ¿cierto? Y si me preguntan, ¿comió pollo?
pues no puedo responder esa pregunta diciendo comí pescado o tomé una cola. Tengo que responder sí o no comí pollo, ¿cierto? Porque esa fue la pregunta. Entonces aquí está preguntándose si es lo mismo, será lo mismo el 30% de 200 que el 200% de 30. Y esa pregunta, ojo, atento, ¿con qué se responde esa pregunta? Si será lo mismo, pues se responde con un sí, si es lo mismo o no es lo mismo. Pero ¿qué es lo que me lleva a responder sí o me lleva a responder no? Pues lo que me lleva a responder sí o me lleva a responder no es esto que está aquí, pues el resultado del primer ejercicio con el resultado del segundo ejercicio. Veo que son iguales, por lo tanto, la respuesta es sí. Por lo tanto, la respuesta es sí. Y dado que he hablado sobre esto de que tener en cuenta lo que se nos pregunta, muy importante siempre responder lo que se nos está preguntando, porque obviamente 60 sí es, pero no se nos está preguntando cuánto es. No dice cuánto es. La pregunta es, ¿será lo mismo? Por ejemplo, a veces yo siempre recuerdo que escucho cuando preguntan algo y se responde de otra manera, por decir, preguntan, ¿cuántos hermanos tiene? Y alguien responde, mis hermanos son Juan, Luis y Carmen, por decir, Juan, Luis y Carmen. Analicemos la pregunta, ¿cuántos hermanos tiene? No tiene que decir los nombres porque le están preguntando un número. Si le dijeran cómo se llaman sus hermanos, pues allí sí hay que mencionar el nombre de cada uno de los hermanos. Pues incorrecto también sería si nos preguntan cómo se llaman sus hermanos y dijéramos son 3 hermanos que tengo, ¿cierto? Allí también estuviera mal respondida esa pregunta. Entonces, atentos a lo que se pregunta. El 60 en este problema es un distractor porque no pregunta cuánto es, pregunta será lo mismo el 30% de 200 que el 200% de 30 y la respuesta es sí. ¿Y qué me llevó a deducir que la respuesta es sí? Pues los resultados, que los resultados son iguales. Y quiero acotar aquí algo, ¿por qué creen que esto pasa? Porque son reversibles, estos porcentajes son reversibles. Resuelto está el problema, mis estimados estudiantes, y pues como siempre, aquí pues antes de despedirme lo voy a resolver de manera mental. Voy a aplicar un cálculo mental para resolver este problema. A ver, el 30% de 200, ¿qué significa el 30% de 200? Pues significa que por cada 100 unidades tomaremos 30. Por lo tanto, por las primeras 100 unidades 30 y por las segundas 100 unidades 30 más sería 60. El 30% de 200 es 60. Y ahora, ¿cuánto es el 200% de 30? ¿Cuánto es el 200% de 30? Atentos. Recordar que 200% es lo mismo que 200 sobre 100 y 200 sobre 100 es lo mismo que 2 y ese 2 lo multiplicamos por 30, pues y llegamos a 60. 60 por un lado y 60 por otro lado, entonces la respuesta es sí. Entonces, ya ahí, pues, dependiendo de qué tiempo tengamos para resolver el problema y si no nos piden un procedimiento, pues directamente puedo utilizar un cálculo mental. Claro que nos llevaría un tiempo, pues, llegar a desarrollar, a fortalecer esa habilidad de razonamiento. Y por supuesto, pues, esa es mi intención con este tipo de ejercicios de razonamiento, que se desarrollen y se fortalezcan las habilidades de razonamiento en cada uno de vosotros. Antes de despedirme, quiero pedirte que dejes un like, un comentario y te suscribas si no lo has hecho. Se cuidan bastante.